Hay momentos en la vida donde sentimos que todo está detenido. Como si estuviéramos atrapados en un cuarto oscuro, golpeando las paredes, desesperados por encontrar una puerta de salida que parece no existir. Queremos resultados. Queremos respuestas. Queremos que las cosas sucedan ya. Pero cuanto más forzamos, más se aleja lo que anhelamos. En medio de este laberinto emocional, un hombre que dedicó su vida a explorar las profundidades del inconsciente humano nos dejó una verdad que incomoda y libera al mismo tiempo: no fuerces nada. Todo llegará en su momento. Ese hombre fue Carl Gustav Jung. Psiquiatra, místico, filósofo y explorador de las sombras del alma. En este viaje de 5 lecciones, vamos a sumergirnos en el significado profundo de esta frase y entender por qué intentar controlar el flujo natural de la vida solo nos arrastra hacia la ansiedad, el sufrimiento y el autoengaño. Prepárate. Porque este no será un recorrido cómodo, pero te aseguro que será necesario. Lección 1: la ilusión del control. La escena es cotidiana, casi cliché: alguien mirando el reloj, nervioso, esperando una llamada que no llega. Otro revisando compulsivamente sus mensajes, en busca de esa validación que parece perdida en algún limbo digital. Otro más, haciendo planes, listas interminables, estrategias, como si pudiera domar el destino a fuerza de voluntad. La sociedad nos ha enseñado que todo es cuestión de esfuerzo. Que si algo no sucede, es porque no estamos trabajando lo suficiente. Que el éxito es para los que nunca se detienen. No pain, no gain, nos repiten como un mantra vacío. Pero, ¿y si te dijera que esta es una de las trampas más sutiles de nuestra mente moderna? Carl Jung lo entendió de manera dolorosa. Durante años, luchó contra su propio inconsciente. Buscaba respuestas. Quería entender el alma humana a través de la razón, de la lógica, de la estructura. Hasta que llegó el colapso. Un periodo oscuro en su vida donde todo lo que conocía dejó de tener sentido. Lo que lo sostuvo no fue la lucha, sino la rendición. La rendición a lo desconocido. Aceptar que había cosas que no podía controlar, ni entender, al menos no en ese momento. Esta es la primera gran verdad de este viaje: el control absoluto es una ilusión. Nuestra mente racional, esa que tanto valoramos, es apenas la punta del iceberg. Debajo de ella, en lo profundo, habita el inconsciente. Una fuerza mucho más poderosa, caótica y auténtica. Jung lo llamaba la psique. Y la psique tiene sus propios tiempos, sus propias reglas, su propio lenguaje. Cuando forzamos algo que no está listo, lo que realmente estamos haciendo es ir en contra de ese flujo natural. Es como intentar abrir una flor a tirones, solo para terminar destruyéndola. Jung escribió en su obra Recuerdos, Sueños, Pensamientos. No soy lo que me sucedió, soy lo que elegí ser a partir de ello. Pero esa elección solo puede nacer de un lugar de aceptación profunda, no de la desesperación por controlar. La ansiedad, ese monstruo silencioso que nos consume, es el síntoma más claro de que estamos luchando contra la corriente. Queremos que la vida siga nuestro guión, pero la vida, como bien lo entendió Jung, tiene un libreto propio, escrito en símbolos, en sueños, en sincronicidades. Aquí es donde aparece uno de los conceptos más revolucionarios de Jung: la sincronicidad. No es casualidad. No es coincidencia vacía. Es un recordatorio del inconsciente colectivo, de que todo tiene un tiempo, un ritmo, y que cuando algo debe suceder, el universo entero conspira para que suceda. Forzar solo rompe esa danza invisible. Piénsalo. ¿Cuántas veces en tu vida te aferraste a algo que no estaba destinado para ti? Una relación. Un trabajo. Una meta. ¿Cuánto dolor acumulaste por querer acelerar procesos que necesitaban madurar a su propio ritmo? Jung decía: aquello a lo que te resistes, persiste. Y aquí está el nudo de esta primera lección: resistirte al ritmo de la vida solo genera más sufrimiento. No se trata de resignación, sino de comprensión profunda. Permitir que las cosas sucedan en su momento no significa pasividad. Significa sabiduría.
Significa aprender a leer las señales, aprender a escuchar tu inconsciente, a interpretar los símbolos que la vida te lanza constantemente. Hay un ejercicio que Jung hacía consigo mismo, escribía sus sueños, los analizaba, buscaba patrones. No porque quisiera controlar, sino porque quería entender el lenguaje de su propia psique. Se convirtió en un explorador, no en un dictador de su destino. Hoy te invito a que hagas lo mismo. Deja de forzar. Deja de exigir respuestas inmediatas. Haz una pausa. Observa. Siente. Pregunta a ti mismo, ¿esto que estoy buscando, realmente es para mí, o solo estoy intentando llenar un vacío? La primera puerta hacia una vida más libre, es soltar la necesidad de control. Porque en el momento en que dejes de empujar, las cosas que son realmente para ti, empezarán a moverse hacia ti, de formas que hoy ni siquiera puedes imaginar. La vida tiene su propio reloj. Y tú, solo tienes que aprender a escucharlo. Lección 2. El tiempo interno, cuando el alma no está lista. Después de comprender que el control es una ilusión, surge una pregunta inevitable: ¿por qué algunas cosas no suceden, aunque las deseemos con toda el alma? La respuesta, aunque dura, es simple: porque no estamos listos. Carl Jung pasó gran parte de su vida hablando del proceso de individuación. Un viaje interno donde el individuo poco a poco se encuentra consigo mismo, enfrentando sus miedos, sus máscaras, sus sombras, hasta alcanzar un estado de integración y autenticidad. Pero aquí viene la paradoja que pocos entienden: no puedes acelerar ese proceso. No puedes exigirle al alma que madure antes de tiempo. No puedes pedirle a una semilla que se convierta en árbol de la noche a la mañana. Jung mismo vivió esta espera. Durante los años de su famosa confrontación con el inconsciente, después de su ruptura con Freud, cayó en un estado de confusión y vacío profundo. Pasaba horas dibujando, escribiendo, creando los famosos mandalas que hoy reconocemos como símbolos arquetípicos de integración psíquica. Pero en ese momento, él mismo no entendía del todo lo que estaba creando. Años después, todo cobró sentido. Ese es el poder del tiempo interno. Tu mente consciente puede tener prisa, pero tu inconsciente sabe exactamente cuándo estás listo para recibir ciertas verdades, ciertas personas o ciertas oportunidades. Piensa en esto. ¿Cuántas veces en tu vida miras hacia atrás y te das cuenta de que, si algo que deseabas hubiera llegado antes, probablemente lo habrías arruinado? Una relación que no habrías sabido cuidar, un trabajo para el que no estabas emocionalmente preparado, un cambio de vida que en ese momento te habría quebrado. Jung lo expresaba así. El encuentro con uno mismo significa, ante todo, el encuentro con la propia sombra. ¿Y sabes qué significa eso en términos simples? Que muchas veces, antes de que la vida te dé lo que quieres, primero te va a obligar a enfrentarte con lo que te falta. Con tus vacíos. Con tus contradicciones. Con tus heridas. Es como si el universo, o tu propio inconsciente, te dijera: primero límpiate por dentro, después te daré lo que pides. El problema es que en la era de la gratificación instantánea, nadie quiere esperar. Queremos la recompensa, pero sin pagar el precio de la transformación interna. Queremos el fruto, sin pasar por el invierno. Pero así no funciona la psique. Así no funciona la vida. Jung observó este patrón una y otra vez en sus pacientes. Personas que, por no respetar su tiempo interno, terminaban cayendo en crisis existenciales. Relaciones rotas. Depresiones profundas. ¿Por qué? Porque intentaron adelantarse al proceso natural de su propio crecimiento. Es como intentar subir 10 escalones de un solo salto. Y aquí es donde aparece otro concepto clave de Jung: la sombra. La sombra es todo aquello que has reprimido. Todo lo que no quieres ver. Todo lo que escondes bajo la alfombra de tu conciencia, pero que sigue ahí, esperando. Y aquí va una verdad brutal. Muchas veces, las cosas no llegan a tu vida porque, antes de recibir, necesitas mirar de frente a tu sombra. Sanar viejas heridas. Cerrar ciclos. Perdonar o perdonarte. Cada proceso tiene su estación. Cada transformación tiene su propio reloj. Jung lo comparaba con los ritos de paso en las culturas ancestrales.
En esas sociedades, antes de ser considerado adulto, el joven tenía que pasar por un proceso de muerte simbólica. Un duelo. Una pérdida. Una prueba. Solo después, venía la recompensa. El problema es que hoy, nadie quiere pasar por el duelo. Queremos saltar directamente a la celebración. Pero el inconsciente no olvida. Si no haces el trabajo interno, la vida te seguirá poniendo las mismas pruebas una y otra vez, en diferentes escenarios, con diferentes personas, hasta que finalmente entiendas. Por eso, lo que hoy parece un bloqueo, probablemente es una protección. Lo que hoy sientes como una demora injusta, probablemente es el inconsciente dándote el tiempo que necesitas para fortalecerte, para entender, para crecer. Jung decía: no podemos cambiar nada sin antes aceptarlo. La condena no libera, oprime. Y esa aceptación empieza por entender que no estás listo para todo, y que está bien. Este no es el momento de forzar. Es el momento de mirar hacia adentro. De preguntar: ¿qué es lo que todavía no he sanado, que me impide avanzar? Porque solo cuando estés verdaderamente preparado, cuando tu alma haya pasado por el fuego necesario, entonces, y solo entonces, lo que es para ti, llegará. Y cuando llegue, será tan natural, tan inevitable, que te preguntarás por qué alguna vez dudaste. El tiempo interno nunca se equivoca. Tu único trabajo es escucharlo. Lección 3. La trampa de la autoexigencia, cuando el enemigo eres tú. Hasta ahora hemos hablado de la ilusión del control y de la importancia de respetar el tiempo interno, pero hay una capa más oscura en este laberinto. Una capa que Jung conocía demasiado bien, porque la vivió en carne propia. Se llama autoexigencia destructiva. Vivimos en una cultura donde el valor de una persona parece medirse en función de su productividad, de sus logros, de su capacidad para cumplir expectativas. Desde que somos niños nos programan. Sacar buenas calificaciones. Conseguir un buen empleo. Tener éxito. Formar una familia. Ser alguien. Todo bajo el mismo guión, el guión del sistema, el guión de la comparación, el guión de la competencia. Y si en algún momento decides detenerte, descansar, reflexionar o simplemente aceptar que no es tu momento, aparece esa voz interna, cruel, implacable, que te dice: eres un fracaso. Esa voz, esa que te destruye por dentro, no es realmente tuya. Es una construcción social. Una máscara más que llevas pegada al rostro sin darte cuenta. Jung hablaba de esto cuando describía el arquetipo de la persona. La máscara social. La imagen que mostramos al mundo, pero que muchas veces no tiene nada que ver con quienes somos realmente. Y aquí viene la trampa. Cuanto más te alejas de tu esencia, más te desgastas intentando mantener esa máscara, esa imagen de éxito, de fortaleza, de control. Es una batalla perdida. Porque tarde o temprano, el inconsciente pasa la factura. Jung lo vio en sus pacientes una y otra vez. Personas aparentemente exitosas, con carreras brillantes, vidas perfectas en Instagram, pero completamente rotas por dentro. Crisis de ansiedad. Ataques de pánico. Depresión. Fobias. Adicciones. Todo, por no escuchar la señal más clara que la vida les estaba enviando. Detente. Deja de forzar. Deja de exigirte ser lo que no eres. Aquí es donde entra en juego otro concepto clave de Jung, la individuación. El proceso de convertirte en quien realmente eres, más allá de las expectativas, más allá de los deberías, más allá de la máscara. Pero ese camino empieza por derrumbar la autoexigencia tóxica. Y para eso, primero tienes que reconocerla. Hazte estas preguntas y respóndete con brutal honestidad. ¿Estoy persiguiendo metas que realmente son mías, o son proyecciones de lo que otros esperan de mí? ¿Mi sufrimiento viene de lo que realmente quiero, o de no alcanzar estándares impuestos por la sociedad? ¿Estoy forzando una versión de mí, que ni siquiera me representa? Jung decía: tu visión se aclarará solamente cuando puedas mirar dentro de tu propio corazón. Quien mira hacia afuera, sueña; quien mira hacia adentro, despierta.
La autoexigencia sin conciencia es la forma más sofisticada de autoengaño. Porque te mantiene ocupado, pero vacío. Productivo, pero emocionalmente muerto. Exitoso, pero espiritualmente quebrado. Y el peor de los castigos es que incluso cuando consigas lo que te propones, no sentirás satisfacción. Porque estarás persiguiendo un ideal que no es tuyo, un molde que nunca estuvo hecho para ti. Por eso Jung insistía tanto en el trabajo interior. No se trata de dejar de tener metas, se trata de tener metas que nazcan desde tu centro, no desde tu carencia. Porque cuando persigues algo desde la ansiedad, lo que proyectas al mundo es precisamente esa energía de desesperación, y el universo responde en la misma frecuencia, alejándote de lo que más deseas. La clave es el equilibrio. Saber cuándo accionar y cuándo detenerte. Cuándo luchar y cuándo soltar. Cuándo escuchar a la mente y cuándo escuchar al alma. Jung hablaba de un estado de sincronía entre el consciente y el inconsciente. Un momento donde ambas partes de ti se alinean y entonces las cosas fluyen, sin esfuerzo, sin desgaste, sin sufrimiento innecesario. Ese estado no se alcanza forzando. Se alcanza escuchando. Observando tus propios patrones. Cuestionando tus propias narrativas. Derribando tus propias máscaras. Hoy te invito a hacer un acto de valentía que pocos se atreven a realizar. Mira de frente tu autoexigencia. Ponle nombre. Descríbela. Y decide, conscientemente, si seguirás alimentándola, o si por fin empezarás a liberarte de ella. Porque solo cuando sueltes esa carga, el espacio interno se abrirá, y entonces, lo que es realmente para ti, tendrá lugar para llegar. La vida no recompensa al que más se exige, sino al que más se conoce. Y recuerda, el enemigo más peligroso siempre fue tu propia voz interna. Lección 4. Sincronicidad, el momento exacto en que todo cambia. Hasta ahora hemos hablado de rendirse al flujo de la vida, de respetar tu tiempo interno y de liberarte de la autoexigencia tóxica. Pero hay algo más, algo que Carl Jung descubrió y que cambia por completo la manera en la que entendemos el tiempo, el destino y las coincidencias. Se llama sincronicidad. Jung acuñó este término después de años de observar un fenómeno que parecía desafiar toda lógica racional. Eventos que, aunque no tenían una relación causal evidente, ocurrían en el momento exacto, como si el universo hablara un lenguaje secreto. Un código que solo podemos entender cuando estamos realmente presentes y receptivos. Un ejemplo clásico. Una paciente de Jung soñó con un escarabajo dorado, un símbolo arquetípico de transformación en muchas culturas antiguas. Al día siguiente, en plena sesión, mientras ella relataba el sueño, un escarabajo real, muy similar al de su sueño, golpeó la ventana del consultorio. ¿Qué probabilidad había de que eso ocurriera? Jung entendió ese evento no como una simple coincidencia, sino como un mensaje profundo del inconsciente, una señal de que la transformación que esa paciente necesitaba, estaba lista para manifestarse. Así funciona la sincronicidad. Es el momento exacto en el que lo interno y lo externo se alinean, creando un punto de ruptura o de revelación. Y aquí viene lo importante para ti. Las cosas que realmente tienen que llegar a tu vida, no lo harán antes, ni después, sino en el momento preciso en que estás listo para recibirlas. Ni un minuto antes. Ni un minuto después. La impaciencia, el forzar, el querer controlar, bloquea ese flujo. Es como si tuvieras un canal de comunicación con el universo, pero lo llenaras de ruido, de ansiedad, de desesperación. La sincronicidad solo ocurre cuando entras en un estado de apertura, de atención, de presencia. Cuando sueltas la necesidad de que las cosas pasen, y simplemente, estás atento a lo que ya está sucediendo a tu alrededor. Jung decía, la sincronicidad es una evidencia empírica de que el universo tiene sentido. Y ese sentido, se revela en momentos donde la lógica no puede explicar lo que está ocurriendo, pero tú, en lo más profundo de tu ser, sabes que hay un mensaje para ti. ¿Cuántas veces te ha pasado? Piensa en esos instantes donde conociste a la persona correcta, justo cuando estabas listo para una nueva etapa. O ese libro que llegó a tus manos, en el momento en que más necesitabas esas palabras.
O esa oportunidad inesperada que parecía haber estado esperándote todo el tiempo. No fue casualidad. Fue sincronicidad. Pero, y aquí está la lección. Para que la sincronicidad ocurra, tienes que estar en movimiento interno. Tienes que estar haciendo tu trabajo emocional. Tienes que estar limpiando tu sombra, sanando tus heridas, reconociendo tus patrones. La sincronicidad es como una puerta que solo se abre cuando has girado todas las llaves internas. Cuando ya no estás forzando. Cuando ya no estás huyendo de ti mismo. Cuando has hecho las paces con tu tiempo interno. Y entonces, de repente, lo que parecía imposible, simplemente sucede. Jung contaba que muchas de las transformaciones más profundas de sus pacientes no llegaron en medio de grandes esfuerzos terapéuticos, sino en momentos espontáneos, inesperados, pero profundamente significativos. Por eso, hoy quiero invitarte a algo poderoso. Deja de perseguir y empieza a observar. Deja de preguntar cuándo. Y empieza a preguntarte qué me está mostrando la vida ahora mismo. Las señales están ahí. Siempre han estado. Solo que estabas demasiado ocupado forzando para verlas. Quizá ese mensaje que estás esperando llegue esta misma noche en un sueño. Quizá esa persona que cambiará tu vida cruce tu camino en una calle cualquiera. Quizá la respuesta que tanto buscas te llegue en forma de casualidad, disfrazada de coincidencia, pero cargada de significado. La vida siempre está hablando. La pregunta es: ¿estás listo para escuchar? Recuerda lo que Jung enseñó. Hasta que no hagas consciente lo que llevas en tu inconsciente, este dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. Y esa es la clave. La sincronicidad no es magia. Es la consecuencia natural de una mente y un corazón en estado de profunda conexión con la vida. Así que, respira. Confía. Y mantente atento. Porque cuando menos lo esperes, cuando dejes de forzar, el universo responderá. Lección 5. El arte de soltar, cuando dejas de perseguir y empiezas a vivir. Después de caminar juntos por las sombras del control, el tiempo interno, la autoexigencia y la sincronicidad, llegamos a la última y más difícil lección de todas. Soltar. Sí, soltar. Una palabra tan sencilla, pero que, cuando llega el momento de aplicarla, duele, quiebra, transforma. Carl Jung sabía que soltar no es sinónimo de rendirse por debilidad, sino de rendirse por sabiduría. Soltar es entender que hay batallas que no te corresponde luchar. Es aceptar que algunas puertas deben cerrarse, no porque fallaste, sino porque esa etapa de tu vida ya cumplió su propósito. Pero, ¿por qué nos cuesta tanto? Porque detrás de cada cosa que nos aferramos, hay una parte de nuestra identidad construida alrededor de eso. Soltar una relación implica soltar una versión de nosotros mismos que existía solo en función de esa persona. Soltar un sueño implica aceptar que quizás hemos cambiado. Soltar un plan implica confiar en que la vida tiene un diseño más grande, incluso si no podemos verlo todavía. Jung lo vivió. Durante años, se aferró a su rol como discípulo predilecto de Freud. Defendió teorías que en el fondo no resonaban con su verdad interior, solo por miedo a perder esa posición, ese lugar seguro dentro del mundo académico. Pero el momento llegó. Y cuando Jung finalmente soltó esa relación, ese sistema, esa máscara, empezó su verdadero viaje. Se sumergió en su propio inconsciente. Enfrentó sus demonios internos. Se reinventó. Y a partir de ese caos, nació una de las obras más revolucionarias del siglo XX. Ese es el poder de soltar. Porque cuando sueltas, haces espacio. Espacio para lo nuevo. Espacio para lo auténtico. Espacio para lo que realmente está alineado contigo. Jung decía: la vida no vivida es una enfermedad de la que se puede morir. Y esa es una frase que debe retumbar en tu mente. Cada vez que te aferras a algo que ya cumplió su ciclo, estás dejando de vivir. Cada vez que mantienes viva una relación rota, un proyecto muerto, una versión vieja de ti, te estás condenando a una existencia a medias. Pero, ¿cómo soltar sin sentir que todo se derrumba?
La respuesta es esta: confianza radical. Confianza en ti. Confianza en tu proceso. Confianza en que la vida, aunque a veces sea caótica y dolorosa, siempre te está llevando hacia donde realmente necesitas estar. Jung hablaba del concepto de self, ese núcleo profundo de tu ser, que sabe más de ti que tu mente consciente. El self es como un faro. Una brújula interna. Una fuerza que te guía, incluso en medio de la tormenta. Cuando aprendes a escuchar esa voz interna, soltar ya no se siente como una pérdida, sino como un acto de amor propio. Es una declaración al universo. Confío tanto en mi proceso, que estoy dispuesto a dejar ir, para recibir algo mejor. Y aquí va una verdad que nadie te dice. Después de cada acto de soltar, viene un vacío. Un espacio incómodo. Un silencio extraño. Pero ese vacío no es el final. Es el terreno fértil donde lo nuevo empieza a germinar. Es el intervalo entre la muerte simbólica y el renacimiento. Por eso, hoy te invito a hacer algo valiente. Mira eso a lo que te estás aferrando. Ese trabajo, esa relación, ese sueño, esa versión de ti que ya no vibra contigo. Y pregúntate: ¿esto todavía me construye o solo me retiene por miedo? Si la respuesta es miedo, entonces sabes lo que tienes que hacer. No será fácil. Vas a llorar. Vas a dudar. Vas a querer volver atrás. Pero en ese proceso, algo en ti se va a romper, y al mismo tiempo, algo nuevo va a empezar a nacer. Jung lo llamó el proceso de muerte y renacimiento psíquico. La misma dinámica que vemos en la naturaleza, en los ciclos de vida, en las estaciones, en el propio universo. Todo muere para volver a nacer. Y tú no eres la excepción. Así que, deja de forzar. Deja de pelear con la vida. Deja de perseguir lo que ya no tiene que estar en tu camino. Respira hondo. Da un paso atrás. Y confía. Porque a veces, lo que parece una pérdida, es en realidad, el primer acto de tu transformación más grande. La vida tiene un plan. Y si hoy estás aquí, escuchando estas palabras, no es por casualidad. Es sincronicidad. Es el momento exacto en que tu alma necesitaba escuchar esto. Ahora, suelta. Y prepárate. Porque lo que viene después de soltar, siempre, es algo más grande. Si este mensaje tuvo sentido para ti, compártelo con alguien que también necesite escucharlo. A veces, un pequeño gesto puede tener un impacto enorme. Desde donde esté, quiero que sepas que estoy muy agradecido por tu atención y por caminar conmigo hasta aquí. Todo lo que ofreces al mundo con intención y conciencia, regresa. En forma de crecimiento, paz y aprendizaje. Si quieres continuar este camino, suscríbete al canal y activa la campanita. El próximo video trae nuevas reflexiones que pueden transformar tu forma de ver la vida. Antes de terminar, quiero saber: ¿qué despertó este video en ti? ¿Cuál fue la reflexión que más te impactó? Tu experiencia puede inspirar a otras personas. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces.